que para usted, hermano José, es el tiempo para que nos deleite con lo que Dios le puso en su corazón para que nos dijera en esta mañana, que yo sé que viene de Dios. Hermano José. Sí, hermana, aquí estoy presente. Muchas gracias por esa linda Amén. Y todo presentación el tiempo. y por todo el programa que he venido escuchando desde que me conecté con ustedes. La verdad ha sido de gran bendición para mi vida y sé que también ha sido de gran bendición para la vida de cada uno de ustedes. Así que les deseo un feliz y muy bendecido sábado a toda mi querida iglesia del aire. Espero y es mi mayor deseo que por la gracia de nuestro Señor Jesús todos se estén gozando en ese grandioso día santo de Jehová. A pesar, queridos, de todos los pesares que llegan constantemente a nuestra vida, ¿verdad? En estos momentos, no sé cómo sigue la salud del esposo de nuestra hermana María Cadena. No sé cómo sigue la salud de Moisés, el yerno de la hermana Lluvia, su hija María de Jesús y su esposo Néstor. También no sé cómo sigue la salud de la hija de nuestra hermana Evita, así como la salud de nuestra hermana Marjorie, nuestra hermana, se me fue de la mente su nombre en este momento, la hermana que tuvo el misionero en esta mañana y nos presentó ese grandioso testimonio de cómo Jehová ha obrado de una manera maravillosa en su vida. Y todos los demás hermanos y hermanas que de una manera u otra están pasando por situaciones difíciles en su vida. A todos quiero decirles que estoy orando mucho para que conforme a la voluntad de Jehová puedan tener una pronta restauración. Pero queridos, aunque el mundo se nos venga encima, sigamos confiando en Jesús. Porque Él no es hombre para que mienta, ni mucho menos hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad?, de todo lo que nos ha prometido en su palabra. A pesar de que en varias partes de la Biblia vemos que Él se identifica como hijo de hombre, pero lo hacía con el objetivo de darnos a entender que Él estaba entre nosotros en carne y hueso en condición de hombre, expuesto a las mismas tentaciones que nosotros, para mostrarnos de que se puede vencer el pecado. Y no a través de nuestra propia fuerza, sino única y exclusivamente a través de Él. De la misma manera que Él, mientras estuvo aquí entre nosotros, lo hizo a través de su Padre. Así que Él no se enfrentaba a Satanás como el ser divino que es. Todos sus sufrimientos o todos sus enfrentamientos con el diablo fueron usando 100% su humanidad. Por eso se identifica como hijo de hombre. Así que, mis amados, no importa por lo que podamos estar pasando en estos momentos, confiemos en sus promesas y que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesús sea con cada uno de ustedes en este, su santo día. Vamos a orar, queridos, para darle comienzo al mensaje que Jesús ha preparado para nosotros en esta mañana. Oramos. Padre, nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor. Nos disponemos a estudiar tu palabra en estos momentos y aunque ya tu pueblo ha hablado contigo en oración en varias ocasiones desde que comenzó este hermoso programa, nunca está de más hacerlo las veces que sean necesarias, porque cuanto más hablemos contigo, mejor será la relación que tendremos entre padre e hijos. Así que, Padre, te rogamos que prepare nuestros corazones en estos momentos para poder entender el mensaje que nos has traído en esta mañana. Disipa, Señor, todo pensamiento que puede estar rondando en nuestra mente que no tenga que ver contigo, que no tenga que ver con tu día santo. Envía a tus santos ángeles, Señor, para que estén presentes en cada hogar representado hoy aquí y puedan echar fuera cualquier patraña que pueda estar preparando el enemigo. Y que tu Espíritu Santo, Padre, se mueva entre nosotros con ese silbo apacible que suele ser característico en Él y ponga la paz que solo y únicamente tú puedes darnos. Úsame en esta hora y permite que pueda exponer tu palabra tal y como lo has puesto en mi corazón. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos,
te lo imploramos. Amén. Queridos, en el estudio que tuvimos el encuentro pasado, lo dejamos inconcluso. Y esta va a ser el tercer encuentro que vamos a tener con respecto al estudio de Apocalipsis capítulo 12. Y bueno, hoy vamos a darle continuidad a donde, mis amados, donde mismo nos quedamos. El estudio pasado lo terminamos en el verso 14, donde dice que allí a la mujer, es decir, a la iglesia de Cristo, se le dieron 2 alas de águila para que volase delante de la serpiente a un lugar en el desierto, donde sería sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que es equivalente a 1260 años, y este tiempo profético fue entre los años 538 y 1798, más conocido ese tiempo como la supremacía papal o la Edad Oscura. Queridos, a través de los estudios que les he presentado, he repetido tanto este tiempo profético que espero todos ya se lo sepan de memoria, ¿verdad? Pudimos ver en el estudio pasado que esas 2 alas de la gran águila tienen un significado simbólico, que es sin lugar a dudas la protección que tiene Jehová con su pueblo. Y pudimos comprobarlo con algunos versículos, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Así que sobre alas de águila, Jehová sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó al desierto en la primera fase de la mujer. Y además sacó con alas de águila ya en la segunda fase de esta mujer a su pueblo en este tiempo profético que se abre en Apocalipsis 12:14 y que acabamos de hablar ahora. También en este verso 14 pudimos ver el significado de la serpiente, donde a la mujer, una vez que se le dio las 2 alas de águila, ¿qué cosa hizo? Pues voló delante de esta serpiente que la perseguía. Pudimos ver que el significado de esta serpiente, mis amados, no solo le corresponde a Satanás, que desde un principio lo conocemos porque así lo dice la Biblia, como la serpiente antigua, sino que también simbólicamente significa al poder terrenal que escogió Satanás en esta tierra para hacerle la guerra a Cristo, para hacerle la guerra a su iglesia. Y sin duda alguna este poder terrenal es la Iglesia Católica, que según los registros históricos fue la que persiguió a la Iglesia de Cristo en ese tiempo profético de 1260 años de supremacía papal. Así que la palabra de Dios es bien clara y concisa cuando dice aquí en el verso 14 que Jehová tuvo que proteger a su iglesia con alas de águila contra ese poder terrenal que la persiguió por 1260 años. Ahora bien, vamos a ver dónde fue a parar esta mujer cuando Jehová le dio las 2 alas de águila para que volase al desierto y allí la sustentó por 1260 años, tal y como dice su palabra. Vamos a leer los versos 15, 16 y también vamos a leer el verso 17, que por cierto fue la lectura bíblica que leyó nuestra hermana Cristina. Vamos a leer, así que leemos. Dice así: y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Verso 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Queridos, cuando se habla de profecía, se mencionan palabras que pueden incluso confundir a muchas personas. Claro está, quedarán confundidos aquellos que no han encontrado en la palabra de Dios el verdadero discernimiento para poderla entender. Pero sé que muchos de nosotros conocen perfectamente el significado simbólico de cada palabra dicha aquí. Y es por eso, mis amados, que se dan estos estudios, para que otras personas puedan encontrar el entendimiento necesario y así puedan conocer la verdad y prepararse.
Porque muy pronto aquellos que no estén verdaderamente cimentados o arraigados a esa roca o a esa vid que se llama Jesucristo, por no prepararse, pues se perderán. Por eso, queridos, es muy importante compartir todos estos estudios, porque aunque muchos los rechacen, otros estamos seguros que lo van a aceptar. No es la voluntad de Dios que muchos los rechacen, pero desafortunadamente va a ser así y es bien triste esto. Así que dice el texto que la serpiente arrojó de su boca agua como un río para arrastrar a la mujer. El agua, queridos, proféticamente es sinónimo de muchedumbre, ¿verdad? Y no les voy a leer las citas que nos confirman esto por honor al tiempo, pero sí se las voy a dejar aquí para que luego la comprueben por sí mismos. Miren, en Isaías capítulo 8, verso 7, en Isaías capítulo 17, verso 12, en Apocalipsis capítulo 17, verso 15 y en Apocalipsis capítulo 19, verso 6, podemos ver incluso mucho más claro el significado simbólico de que el agua es sinónimo de muchedumbres, naciones y lenguas. Pues aquí, mis amados, en este verso 15 de Apocalipsis 12, donde nos dice que la serpiente arrojó de su boca agua para arrastrar a la mujer, podemos ver plasmada y fotocopiada la verdad. Cuando el papado intentó durante ese periodo de tiempo de 1260 años de soberanía, pues ahogar al cristianismo verdadero. Y hay que aclarar porque este poder papal predica y se presenta ante el mundo como los verdaderos cristianos, cuando en realidad no es así. Pues ellos en ese tiempo de soberanía papal quisieron ahogar al verdadero cristianismo a través de sus persecuciones, dando lugar así a millones de mártires. Así que esta institución católica tiene en sus manos manchas de sangre inocente. Y aunque hoy pidan perdón, pero el perdón, queridos, no cuenta para nada cuando hay un corazón que hace la voluntad contraria a la voluntad de Jehová. Porque lo que cuenta es un corazón arrepentido y humillado para que Jehová te perdone y a partir de ahí tú dejes tus costumbres y te pongas en las manos de Jehová para que de esa manera puedas hacer su voluntad. Miren, nos dice nuestro Señor Jesús allí en Mateo capítulo 5, versos 23 y 24, lo siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué cosa debes hacer? Pues dice Jesús, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, corre y reconcíliate primero con tu hermano y entonces luego ve y presenta ¿qué cosa? Tu ofrenda ante mí. En otras palabras, para ser perdonado y ser aceptado como ofrenda grata ante Jehová, primero tengo que ir ¿a dónde? A mi prójimo para arreglar mi cuenta con él. Y luego con un corazón humillado y arrepentido presentarme ante Dios, dispuesto a hacer su voluntad a través de su palabra. Y miren, el Papa Francisco, a finales del mes de junio del año 2015, es decir, hace exactamente 9 años atrás, le pide perdón a los cristianos que persiguieron en ese tiempo profético. Cuando la Iglesia Católica allí los persiguió, los torturó, convirtiéndolos así en mártires. ¿Y todo por qué? ¿Por qué fue la persecución? Porque estos cristianos no estaban de acuerdo ¿con qué? Con sus falsas enseñanzas. Y miren una de las palabras que profesa Francisco esa fecha en el 2015. Dice lo siguiente: les pido perdón de parte de la Iglesia Católica. Les pido perdón por la conducta y las actitudes no cristianas y aún inhumanas que les mostramos. Por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, perdónennos. Esto se lo dijo el Papa Francisco durante la primer visita en la historia que un papa le hace a una iglesia valdense. Ok, el papa pidió perdón. ¿Y eso, mis amados, habrá sido suficiente? Después que este papa pidió perdón por parte de él y de parte de la Iglesia Católica, pero sobre todo lo pidió perdón en el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿qué cosa hizo después?
¿Acaso fue inmediatamente y dio la orden para destruir todos sus altares y quemar todos sus ídolos y quemar todas esas falsas doctrinas que tienen, y luego se despojaron de sus atuendos y se vistieron de cilicio y reconocieron sus pecados y con un corazón arrepentido se presentaron como ofrenda grata ante Dios? ¿Hicieron eso? Pues no, queridos, siguen igual. Así que ese perdón dicho pública y mundialmente no fue un perdón humilde y cargado de arrepentimiento, en verdad. En verdad, ese perdón no salió de un corazón arrepentido y humillado. ¿Y por qué? Porque Roma no cambia, mis amados, ni va a cambiar. Este perdón públicamente solo fue una de las patrañas, una de las estrategias más que tienen ellos para seguir engañando y de esa manera se unan a ese sistema papal. Y lo han logrado, lo han logrado. Y vamos a volver al verso 15. Dice que aquí en el verso 15 vamos a ver algo interesante. Porque en este versículo, queridos, Jesús nos deja ver algo bien claro a través de Juan. Y es que esa agua que arrojó la serpiente de su boca, más bien era un agua envenenada. Porque en realidad, mis amados, lo que escupen las serpientes es veneno. Y es un veneno mortal, ¿verdad? Así que esta serpiente, para destruir a la mujer, abrió su boca para destilar ese veneno mortal. Primero lo hizo Satanás. ¿Y dónde lo hizo? Pues allí en el jardín del Edén. Pues destiló veneno de su boca para engañar a Eva y así le hizo creer una falsa doctrina que va en contra de la palabra de Dios. Y ese veneno que sembró en el corazón de la madre de todos los vivientes, Eva, pues aún sigue haciendo efecto en el corazón de esta humanidad. Pues lo mismo ocurre aquí en este tiempo profético, cuando el dragón persigue a la mujer. Pero ya aquí no es directamente Satanás quien destila ese veneno, sino ese poder terrenal llamado papado o cuerno pequeño o Vaticano o institución católica que utilizó sus falsas doctrinas y sus engaños religiosos para ahogar y destruir en el error a la iglesia de Cristo en ese tiempo. Y de esa manera, queridos, el papado no solamente hizo su trabajo de engañar a través de ese veneno con sus falsas doctrinas en ese tiempo de soberanía y persecución contra la mujer, sino que aún hoy día sigue destilando ese veneno contra el verdadero pueblo de Dios. Este poder terrenal ha engañado y ha corrompido a las naciones durante siglos y lo seguirá haciendo hasta sus últimos días. Ahora, dice el verso 16 que la tierra abrió su boca para tragarse el río que el dragón había echado de su boca, con el objetivo de ayudar a la mujer. Es interesante ver aquí cómo en el verso 15 dice Juan que es una serpiente quien abre su boca y arroja agua como un río. Y aquí en el verso 16 ya Juan se refiere a un dragón, cuando en realidad está hablando del mismo acontecimiento. Pero queridos, tenemos que recordar que en el estudio pasado pudimos comprobar que simbólicamente este dragón no solamente hace alusión a Satanás, sino también al poder terrenal que él usa en esta tierra. Recuerden, este dragón simbólicamente significa a Satanás, indudablemente, ¿verdad? Pero también significa o simboliza a Roma en sus dos fases, la Roma pagana imperial y la Roma papal. Y la serpiente hace alusión a Satanás, pero ya aquí no hace alusión a las dos fases de Roma, sino que solamente se refiere a la Roma papal. Lo cierto es, queridos, que cuando ustedes vean estas dos palabras, tanto dragón como serpiente en la Biblia, indudablemente se hace referencia al mismo poder del mal, tanto a Satanás como a su poder terrenal, el papado. Ahora bien, la tierra abre su boca y se traga ese río que lanzó de su boca el dragón o la serpiente, y lo hizo con el objetivo de ayudar a la mujer. Y este detalle es muy interesante, queridos, porque aquí Jehová le trae esperanza a su pueblo. Esta mujer perseguida recibe ayuda repentina, pues Jehová le provee un lugar especial y de esa manera es salvada de la serpiente romana. Y miren, queridos, cuando lleguemos al capítulo 13, que será tal vez en el próximo encuentro, vamos a hablar más profundamente sobre esta tierra que ayuda a la mujer. Pero hoy vamos a hablar un poco sobre esto. Según los registros históricos,
Y esto además nos lo enseñaron incluso en la escuela, en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. No sé si hoy día lo siguen enseñando. Pero según datos europeos, el 12 de octubre de 1492, América fue descubierta por varios hombres al mando de Cristóbal Colón. Ahora, este descubrimiento, pudiéramos decir, queridos, que estuvo dirigido 100% y sin equivocación alguna por Jehová. El mundo existente en ese tiempo solo era Europa, Asia y África. Incluso en los escritos bíblicos podemos ver que solo se hace mención de estos 3 continentes. Y para los marineros en ese tiempo, el océano Atlántico era todo un misterio. Nadie se atrevía a cruzarlo. Lo llamaban en esa época el mar tenebroso. Hasta que Jehová pone en el corazón de aquel grupo de hombres a atravesarlo y de esa manera descubren América. Pero lo más interesante aquí, queridos, es que este descubrimiento se hace 25 años antes del inicio de la Reforma Protestante que inició Martín Lutero en el año 1517. Así que Jehová, conociendo lo que sucedería al iniciarse esta Reforma Protestante, comenzó a prepararle 25 años antes un lugar seguro a la mujer para que no fuera destruida completamente, ya que el papado tenía el control absoluto del mundo existente en esa época, porque todos conocemos que esta reforma protestante desencadenó con mucha furia y violencia la Inquisición papal. Pero para ese entonces en toda Europa ya se hablaba del descubrimiento del Nuevo Mundo. Y en ese Nuevo Mundo el papado no tenía control. En ese Nuevo Mundo el papado no tenía fuerza ni poder, así que los protestantes, los que se levantaron en una voz apoyando esta reforma de Martín Lutero, pues tuvieron que huir con alas de águila a este país, Estados Unidos de América. Todos conocen la historia del barco conocido como Mayflower, que transportó a este país a los primeros cristianos perseguidos por la Inquisición papal desde Inglaterra hasta este país, entrando por el estado de Massachusetts. Y estos cristianos fueron conocidos como los primeros peregrinos. Y luego durante los años siguientes siguieron llegando más barcos cargados de personas huyendo de la persecución papal y el hambre que los azotaba en ese tiempo. Incluso en la actualidad aún continúan muchos países emigrando a este país huyendo también de la persecución. Así que, mis amados, esas fueron las 2 alas de águila que se le pusieron a la mujer para que volase delante de la serpiente. Y sin lugar a duda fue aquí en este país, Estados Unidos de América, donde vino a parar la mujer. Un país de libertad religiosa, donde podían expresar libremente lo que sentían y creían, donde se les respetaría sus creencias. Y gracias, queridos, a esta reforma protestante, la mujer se pudo expandir, abarcando así más territorio. Y producto de esto, se pudo absorber un poco la furia papal y luego más tarde quitar su poder del medio para que no siguiera dañando la iglesia de Cristo. Queridos, yo en verdad no entiendo cómo existen personas que no entienden estas cosas. La palabra de Dios se explica solita. Solo tienes que profundizar tus estudios en ella bajo la dirección del Espíritu Santo y verás cómo la verdad fluye en tu mente. Pero además, no solamente debes estudiar la Biblia, sino que también hay que estudiar historia, porque la Biblia no abarca detalle por detalle de todo lo que ha pasado en la historia. Pero después que tú estudias la palabra de Dios y luego estudias la historia de este mundo, te gozarás, querido. Te gozarás, porque no quedará ningún tipo de dudas con respecto a todo lo que dice la palabra de Dios. Miren, mis amados, cuando Jehová en la primera fase liberó a su pueblo del yugo de Egipto, lo sacó de todo su dominio, llevándolos al desierto, donde ya el faraón no podía ejercer su poder. Pues una vez allí su pueblo en el desierto, Jehová le proveyó alimentos, tanto físico como espiritual. Pero además de eso, Jehová destruyó a sus enemigos. Pues lo mismo hizo con su pueblo en la segunda fase durante ese tiempo profético de 1260 años de soberanía papal. Pues ¿qué cosa hizo? Libertó a su pueblo del yugo opresor del papado, sacándolo de allí, trayéndolo a tierra de libertad, donde el papado no podía ejercer su poder.
Así que Jehová le dio refugio y además lo sustentó con alimentos tanto físico como espiritual. Pero además de todo eso, destruyó a sus perseguidores, usando un poder terrenal que le ocasionó una herida mortal en una de sus cabezas. Y este poder, conocido como la Revolución Francesa, acaba con el poder papal. Ya vimos en estudios pasados cuando el general francés Berthier, al mando de Napoleón Bonaparte, el 20 de febrero de 1798, toma prisionero al Papa Pío VI, dándole así, de esta manera, fin a la supremacía papal. Y queridos, tal vez muchos de los que escuchen este mensaje a través de estos estudios que estamos sacando de la propia palabra de Dios, en cuanto a profecía se refiere, y lo comparamos con la historia pasada, pues piensen que no sea verdad lo que se predica aquí. Y todos tenemos libre albedrío para pensar si es cierto o no. Miren, yo he recibido insultos de algunas personas por estar enseñando estas cosas. Sabes, entras a las redes sociales y te encuentras a cientos de personas predicando la palabra de Dios. Y miras a sus seguidores y son miles de seguidores que apoyan lo que dicen estas personas. Hace poco le compartí uno de mis mensajes a una persona y me dijo que no perdía su tiempo escuchando mis mensajes porque había visto que yo no tengo muchos seguidores en las redes sociales y que solo seguía a aquellos predicadores que lo sigue la multitud, porque ahí es donde está la verdad. Y mi pregunta es, mis amados, Noé predicó por 120 años a una nación incrédula, donde también ellos creían en Dios, a su manera, pero creían en Jehová. Lo mismo que hoy día. Hoy las personas creen en Dios, pero a su manera, ¿verdad? Noé predicó y solamente creyó en sus palabras un grupito que comparado a la multitud era una miniatura. Ahora, porque solo creyeron en su palabra un grupito de personas, ¿eso quería decir que Noé estaba predicando el error? La palabra de Dios dice lo contrario, ¿verdad? Porque todo aquel que hizo caso omiso a las palabras de Noé y prefirió escuchar a los eruditos y falsos profetas de esa época, en ese tiempo, pues pereció entre las aguas del diluvio. Nuestro propio Señor Jesús, nuestro Salvador y Redentor, vino a este mundo y solo creyeron en sus palabras pocas personas. Miren, la Biblia registra que multitudes seguían a Jesús, pero solo lo hacían ¿por qué? Por los panes y los peces. Y cuando Jesús los reprende, ¿qué cosa hicieron? Pues dejaron de seguirlo y luego fueron los primeros ¿en qué cosa? En dictar sentencia de muerte contra Jesús. Miren, mis amados, si hay algo que me llena de terror, de pánico, es predicar un mensaje donde yo mismo no esté del todo seguro de lo que voy a hablar. Por eso paso tanto tiempo en preparar un mensaje. Y cuando digo tiempo, me refiero a varios días. Porque hasta que yo no encuentre por todas las fuentes existentes, principalmente la luz mayor que es la palabra de Dios, y luego los escritos del Espíritu de profecía, y por ahí voy descendiendo en los libros históricos y demás, pues no presento un mensaje bíblico al público. Hoy día la gran mayoría de los predicadores que tienen plataforma digital, escuchen, han monetizado su canal con el objetivo de obtener ganancias monetarias. Y cuanto más seguidores tengan y más like le den, pues más dinero ganan. Por eso ves a muchos que en solo un día te presentan 2 y 3 sermones y las personas dicen, wow, esta persona sí es verdad que tiene el Espíritu Santo porque lo vive inspirando constantemente. En la mañana presentó un mensaje de casi 1 hora, en la tarde otro y en la noche otro mensaje más. Pero queridos, esta insistencia de mensajes de estos predicadores es solo para buscar ganancias monetarias, porque cuanto más videos descargues en las diferentes plataformas digitales, principalmente el algoritmo de YouTube te lleva a que otras personas vean tus mensajes. Y cuanto más personas vean tus mensajes, más gana la plataforma digital y de esa ganancia te da 1% a ti. Y hay muchos que están viviendo 100% de esto.
Pero las personas como yo, que incluso hay bastante, y descargamos un video en la semana, o tal vez cada 15 días, o tal vez cada un mes, estas personas no le traemos ganancias a dicha plataforma, por lo que nos restringen al público y solo ven nuestros mensajes el mismo grupito de personas. Para las demás personas este mensaje se mantiene escondido, no lo ven. Y así están funcionando las redes sociales hoy día, queridos. Independientemente de que detrás de esto también está el diablo, quien es el que controla la mente de los creadores de las diferentes plataformas digitales y también controla la mente de muchos predicadores que, llegado el momento, su conciencia se cauteriza y comienzan a predicar el error, como dice Pablo allí en 1 de Timoteo 4. Y así es como Satanás, mis amados, hace todo lo posible para que las personas se inclinen a creer en el error y lo vean como verdad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, queridos, a quien escuchamos en las redes sociales. Porque la mayoría de los predicadores, al ver el resultado de sus ganancias, ya su inclinación no es tratar de llegar a un corazón y hablarle a la luz de la verdad bíblica, sino que su inclinación ahora es, ¿qué cosa? Presentar un mensaje sin importarle el que sea, porque lo que importa es su ganancia monetaria, más que ganar un alma para el reino de los cielos. Por eso es la insistencia de los predicadores tanto al principio como al final del mensaje. Incluso dentro del mensaje lo ves constantemente diciendo: inscríbete a mi canal, dale like, compártelo con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y saben que ese mismo principio lo usan en los hospitales. Yo recuerdo, y esto también deben recordarlo todos aquellos que pasan los 50 años de edad, que tú llegabas a un hospital y allí te atendían con mucho amor. El doctor que te atendía se enfocaba 100% en tu salud. Se enfocaba en tu bienestar, luchaba por resolver la situación que estabas presentando de salud en ese momento. Pero hoy día, mis amados, el personal médico al mirarte te ve de otra manera, porque te ve como un signo de dinero. Llegas a un hospital y lo primero que te piden es tu seguro médico. Y si no lo tienes, ay de ti. Pues te dicen: mira, siéntate por ahí que en un rato te atenderán. Y he visto noticias en la televisión, aquí en Miami, de personas morirse sentados allí en emergencia esperando para que un médico lo atienda. Y todo porque ese ser llegó allí con un problema de salud y por no tener seguro no lo atendieron a tiempo. Miren, yo tengo seguro médico y hace más de 2 años que no lo uso. Y no lo uso porque si no me siento mal, y a Dios gracias por eso, pues a un médico no voy. No voy para nada. Y saben que producto de eso me llueven las llamadas y las cartas de instituciones médicas para que yo vaya a hacerme un chequeo con ellos. Y yo digo: wow, regresó el amor de nuevo al corazón del ser humano. Como se preocupan por mi salud. Pero eso, mis amados, eso, queridos, eso no es otra cosa que coger tu seguro médico y desplumarlo como una gallina. No es que estén tan preocupados por ti, porque al final ni te conocen, mis amados. Más bien están preocupados por llenar, ¿qué cosa? Sus bolsillos de dinero. ¿Están viendo cómo se mueve hoy día el mundo? Pues así están haciendo muchos predicadores. A ellos ya no les importa si lo que predican viene mezclado con un poquito de verdad y un poquito de mentira. Lo que les importa es ahora es que te han visto como su seguidor y por ende te ven como un signo de ¿qué cosa? Pues de dinero. Jesús nos dejó dicho en Mateo 24 que ¿qué cosa? Que se levantarían falsos cristos, que se levantarían falsos profetas, que se levantarían falsos predicadores y que estos harán grandes señales y prodigios y hablarán muy lindo y todo parecerá que es verdad, de tal manera que engañarán, si fuese posible, ¿a quién? ¿A quién, mis amados? A sus escogidos. Tenemos que tener mucho cuidado, queridos, a quién escuchamos en las redes sociales. Miren, yo seguía a muchos predicadores, pero he dejado de seguir a la mayoría porque he encontrado apostasía en sus palabras. Y me duele decir esto, pero lo tengo que decir. Muchos de ustedes me comparten predicaciones y la mayoría no las escucho. ¿Y por qué? Porque esos mensajes vienen de personas que he tenido que desechar porque en ellos he descubierto la verdad mezclada con la mentira. Perdónenme por desviarme del mensaje, pero esto lo puso el Espíritu Santo en mi corazón. Motivos y razones, solo Jehová lo sabe, mis amados. Miren, vamos a regresar al verso 14 para dar una pequeña explicación. Ya vimos en este verso 14 que las alas de águila que se le da a la mujer
para que volase delante de la serpiente era algo simbólico, ¿verdad? Y que esto simboliza la protección de Dios. Y pudimos comprobarlo bíblicamente allí en el Cántico de Moisés, en Deuteronomio 32, donde él identifica a Jehová como esa gran águila, cuando sacó a su pueblo de la opresión del faraón. También lo comprobamos en Éxodo 19:4, cuando le dice Jehová al pueblo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Así que, indudablemente, querido, cuando se habla de alas de águila, en la Biblia significa la protección y el poder de Jehová. Ahora miren un dato muy curioso para que ustedes vean que lo que se está predicando hoy aquí es verdad, porque tiene base bíblica. El águila es un símbolo de la protección y el poder de Jehová. Bíblicamente está confirmado, ¿verdad? Ahora, los romanos tomaron esta simbología de la Biblia y se hicieron dueños de ella. Porque si vamos a la historia, el águila era un símbolo de Roma. Así que el ejército romano no iba a ninguna batalla sin esta ave. Claro está, no la llevaban simbolizando de esta manera la presencia de Jehová con ellos, como hacía el pueblo de Israel en la antigüedad mientras cruzaban el desierto, que cada vez que se movían tenían que llevar consigo el arca y la presencia de Jehová estaba con ellos siempre. Sino que el objetivo de los romanos llevar esta simbología, el objetivo principal de ellos era llevarla porque con ellos iba la presencia de Júpiter. Saben que Júpiter era el principal dios de la mitología romana y lo tenían como el dios de los dioses, como el dios de la fuerza, como el dios del poder y la superioridad sobre todos los demás dioses. Pero cuando Napoleón le pone fin al poder de Roma, en la Revolución Francesa le arrebata este símbolo del águila a los romanos. Así que Napoleón se adueña del águila romana para que fuera al mismo tiempo la imagen de su imperio y de todo su ejército. Y busquen la historia, mis amados, para que vean con qué simbología se identificaba Napoleón cuando él conquista a Roma. Por eso vemos en la historia que el ejército francés en esa época marchaban a la batalla con el símbolo del águila también. Jehová usó a este hombre junto con todo su ejército para darle fin a ese poder de la Roma papal que por 1260 años llevaba oprimiendo a su pueblo y no creían, o por lo menos se creían invencibles los romanos. Pero Jehová le puso las alas de águila a este hombre para que de una manera rápida derrotara al poder que se consideraba en aquel entonces inquebrantable, dándole a entender que no existe mayor Dios que Él, dándole a entender que el verdadero poder, la verdadera fuerza y la mayor superioridad solo y únicamente la tiene Jehová de los ejércitos. Jehová, queridos, y nadie más. Pero vamos a ver otro dato más. Este país que ha sido conocido por mucho tiempo como el país de la libertad, ¿qué ave tiene como símbolo? Pues el águila, ¿verdad? Esto nos demuestra, mis amados, que lo sucedido entre el verso 14 al 16 está plasmado y fotocopiado en esta historia. Jehová le pone alas de águila a su pueblo para que volase delante del poder papal y llegara a este país conocido en aquel entonces como el Nuevo Mundo. Luego Jehová le da a Napoleón alas de águilas para vencer al poder papal, quitándole no solamente el poder, sino que también le quita ese símbolo que los identificaba a ellos como inquebrantables, porque según ellos estaba el poder de Júpiter simbolizando esa águila. Y asimismo, con esa simbología y ese poder que sacó a su pueblo, permitió que el símbolo del águila se quedara aquí en este país como muestra de su protección divina sobre su pueblo. Así que los primeros cristianos que salieron huyendo de Europa con alas de águila por la persecución del poder papal llegaron aquí a este país en el año 1620. Y 162 años después Estados Unidos pone el símbolo del águila como emblema nacional en el año 1782. Y 16 años después, en el año 1798, se le da fin ¿a qué? Se le da fin en Europa a la supremacía papal. Ahora vamos a leer el verso 17 y último de este capítulo 2, el cual hemos estado estudiando, como ya les dije, por 3 encuentros seguidos. Dice así: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Mis amados, según lo que hemos estudiado en todo el capítulo 12, nos hemos percatado de que el mensaje aquí nos muestra el último esfuerzo que Satanás está haciendo antes del regreso de nuestro Señor Jesús, para ver de qué manera extermina o desaparece de la faz de la tierra al pueblo de Dios, simbolizando este pequeño remanente a la mujer que se habla en Apocalipsis 12. Por eso les dije, tengan cuidado a quien escuchan ustedes en las redes sociales. No vaya a ser que se contaminen de apostasía. Dice nuestro Señor Jesús allí en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué cosa? Pues entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y queridos, predicar la palabra de Dios a la luz de su verdad está dentro del combo en hacer su voluntad. Aquí en el verso 17 vemos algo muy importante. Y se lo voy a volver a leer otra vez. Y discúlpenme. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren, cuando el diablo fue lanzado definitivamente del cielo, dice el verso 12 que descendió con gran ira contra todos los moradores de la tierra y del mar. Dice Juan, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda, ¿qué cosa? Poco tiempo. Es decir, vino con todas sus fuerzas para acabar con la mujer en todo su ámbito. Descendió para acabar con todos aquellos que representaban en aquel tiempo la iglesia de Cristo. Pero en este verso 17 vemos un dato muy importante, y es que el diablo ahora, en esta segunda fase, ya no se encuentra haciéndole la guerra a toda la mujer, es decir, a toda la iglesia de Cristo, a pesar, querido, de que sigue enfurecido con la mujer, porque es algo natural en él. Pero ahora este verso 17 dice que la guerra de Satanás, su lucha, ya no es contra toda la mujer, sino contra ¿quién es? Contra el remanente de la simiente de ella. ¿Y por qué? Porque no toda la mujer se encuentra guardando los mandamientos de Dios, y no toda la mujer tiene como verdad el testimonio de Jesucristo. Si miramos a nivel global, la iglesia de Cristo es bien grande, ¿verdad? Entras a cualquier templo y allí te percatas de que se proclama el nombre de Jesús. Pero eso no quiere decir, querido, que sea el remanente de la simiente de la mujer. De hecho, queridos, el verdadero remanente de la simiente de esta mujer, escucha esto, mi amado, y tal vez esto suene raro para muchos, pero el verdadero remanente de la simiente de esta mujer no se encuentra dentro de un templo, exaltando a Jesús a través de su verdad, exaltando a Jesús a través de su testimonio. ¿Y por qué? Porque hoy día no existe un templo que no sea dirigido por Satanás. Hoy día la presencia de jesuitas y masones, las organizaciones secretas y más poderosas que tiene Satanás en esta tierra, y que sin lugar a dudas son dirigidas 100% por el Vaticano, y que cada una tiene sus diferentes funciones, pues se encuentran infiltradas dentro del templo que proclaman el nombre de Jesús. A ver, díganme, queridos, ¿qué iglesia organizada hoy día, qué iglesia corporativa hoy día se encuentra predicando estos temas? Y existen más de 3,000 denominaciones cristianas, pero no existe una sola que se encuentre predicando la verdad de Dios, la palabra de Dios en todo su ámbito, es decir, en toda su esfera, en todo su campo, en toda su área. Y quiero escuchar a alguien que me interrumpa y me diga, hermano, usted no tiene la razón en lo que dice. ¿Saben dónde se encuentra el remanente de la simiente de la mujer? No se encuentra dentro de un templo, queridos. En los templos hoy día, en todos, se está predicando la verdad mezclada con el error. Se está predicando la verdad a media, y una verdad a media se convierte en una falacia. En otras palabras, se convierte en engaños y mentiras, queridos. El remanente de la simiente de la mujer es el único que se encuentra en estos momentos defendiendo a capa y espada la verdad que se encuentra aquí en la palabra de Dios. Y este pequeño remanente se encuentra dispersado alrededor de este mundo, manteniendo viva esa verdad, como lo hicieron los valdenses en el pasado. Ese pequeño remanente es el único que le está haciendo daño a Satanás. Ese pequeño remanente, querido, no está dormido. Es el único que le está hiriendo la cabeza al diablo.
tal y como se lo dijo Jehová desde el mismo principio cuando hizo caer a nuestros primeros padres allí en Génesis 3:15. Y aunque parte del remanente de la simiente de la mujer aún se encuentra absorbiendo esa falacia por estar metidos en los templos en medio de la comodidad, sabemos, porque así lo dice la palabra de Dios, que habrá un tiempo de gracia para que salgan de la misma. Hace mucho tiempo que Jesús comenzó la cosecha, así que se encuentra separando el trigo de la cizaña. Pero esa cosecha, queridos, no será para siempre. Llegará un punto en que terminará. Así que solo aquellos que tengan oídos para oír y ojos para ver y entendimiento para discernir se darán cuenta que el remanente de la simiente de la mujer no es el que está dentro de la iglesia, y tristemente es lo que le han hecho creer a todos, que Jesús está limpiando su iglesia y está sacando de allí a los que están causando disensión, enemistad y discordia, que Jesús está sacando la basura de su iglesia, que Jesús está sacando la pura cizaña. Pero sin embargo, querido, no es así. Los que poco a poco se están saliendo de la iglesia organizada no es la cizaña. La cizaña quedará dentro de la iglesia, es la que se encargará de entregar el trigo a las autoridades cuando llegue el momento de la persecución que tendrá ese remanente de la simiente de la mujer. La verdadera iglesia de Cristo, que son los que forman parte de ese cristianismo puro y son definidos en la palabra de Dios por dos características. Así que se destaca por guardar los 10 mandamientos y tener la fe de Jesús. Y eso lo confirma Apocalipsis 14:12, donde nos dice que en este remanente está la paciencia de los santos y que además guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que no es otra cosa, queridos, que el espíritu de la profecía, como se lo confirma el ángel a Juan allí en Apocalipsis 19:10. Así que todo aquel que no siente ese fervor en su corazón de predicar sin miedo alguno el mensaje de los 3 ángeles completo y no a media, como hacen muchos que predican el mensaje del primer ángel a la perfección, te enamoras de la explicación teológica que hacen, pero cuando llegan al mensaje del segundo y tercer ángel comienzan a parafrasear las palabras y a omitir palabras y eventos y hasta tartamudean. Miren, yo seguía mucho a un líder nuestro. ¿Saben? Lo veía como un verdadero siervo de Dios. Yo decía, este hombre, con la sabiduría que tiene con respecto a la palabra de Dios, se ha convertido en un verdadero profeta de Jehová. Hasta hace unos años atrás que lo escuché predicando sobre Apocalipsis 13, hablando sobre la bestia y la imagen de la bestia. Queridos, y jamás mencionó el nombre de esos poderes terrenales, estando tan claro y tan explícito en la palabra. Bueno, en la palabra de Dios no lo dice, pero en los escritos de Ellen G. White, que nos dice sin pelos en la lengua que la primera bestia es sin duda alguna el papado y que la segunda bestia es Estados Unidos de América. ¿Cómo es posible, si tú te consideras un siervo de Dios y parte del remanente de la simiente de la mujer, vas a esconder esta verdad? Y después de él, pues me encontré con muchos líderes más haciendo lo mismo. Y hoy día estamos viendo los frutos de esos líderes y siervos de Jehová que un día dejaron de predicar profecías, pues todos en estos momentos se encuentran en apostasía. Y asimismo han llevado al pueblo de Dios a apostatar, como lo han hecho los líderes en todos los tiempos. Es triste decirlo, pero es la verdad, queridos. Nosotros formamos parte de la iglesia, de la última iglesia que se menciona allí en Apocalipsis 3:14. Es decir, nosotros estamos viviendo el tiempo profético de esta iglesia conocida como la Odisea. Y además todos sabemos lo que pasaría durante el periodo de esta iglesia. Una iglesia que espiritualmente estaría ¿en qué? En la tibieza total. Es decir, que no estaría ni fría ni caliente. Una iglesia que estaría en medio de los dos bandos, entre Cristo y Satanás, con un pie en la iglesia de Cristo y con el otro pie en la sinagoga de Satanás. Y eso daría lugar a que Jehová, ¿qué cosa haría? La vomitaría de su boca. Además, según la palabra de Dios, es una iglesia que se ha creído ser rica, por tanto no tiene necesidad de nada. Y es por eso que Jesús a través de Juan le dice que es una iglesia desventurada, que es una iglesia miserable, que es una iglesia pobre, ciega y desnuda. Y Cristo nos aconseja que de Él compremos oro refinado en fuego, para que seamos verdaderamente ricos y que nos pongamos vestiduras blancas para que no se descubra nuestra desnudez, y que unjamos nuestros ojos con colirio para que podamos ver las cosas espirituales, para que podamos ver la lucha espiritual que está a nuestro alrededor y dejemos de estar poniendo nuestra mira y nuestra confianza en las cosas de este mundo. Y debido a esto, queridos, el pueblo de Dios le ha dado la espalda a Jesús. Por eso en Apocalipsis 3:20 Jesús le dice a su iglesia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es un llamado que Jesús le hace a su pueblo para que se vuelvan de sus malos caminos y regresen a él. Queridos, hay un remanente, pero que no se vaya a creer la iglesia organizada o corporativa que ellos son parte de ese remanente. Esta iglesia ha sido rechazada o vomitada por Jesús, y a menos que reconozcan cuán lejos han llegado en su apostasía y se vuelvan a Cristo, pues perecerán. Porque hoy esta iglesia se ha convertido en sinagoga de Satanás. Por eso el diablo está en esta segunda y última fase. Dejó de perseguir a toda la mujer y solo le ha declarado la guerra a ese pequeño, ese puñado remanente de la simiente de ella, que son los que guardan verdaderamente los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En realidad ellos son los que están enfrentando, sin importar el costo, la ira de Satanás. Mis amados, perdónenme por estar hablándole en este tono, pero me duele ver cómo la iglesia de Cristo está dormida hoy día. Queridos, este enfrentamiento que se ha llevado a cabo por siglos entre el bien y el mal está a punto de terminar. Todo es cuestión de tiempo. Ahora la gran pregunta es, ¿te sientes seguro de ser parte de ese remanente? ¿Sientes que has luchado lo suficiente para alcanzar ese mérito inmerecido? ¿Estás consciente de que estar de parte de Cristo, guardando sus mandamientos y creyendo en su testimonio, que es el espíritu de la profecía, puede traerte grandes consecuencias, pero aún así no importa lo que pase contigo? Si estás experimentando esto en tu vida, verdaderamente eres parte de ese remanente de la simiente de la mujer. Así que, mi amado, comparte este mensaje, porque hay muchos que aún se encuentran dormidos. Hay muchos que aún se encuentran en la tibieza, y este mensaje que nos ha traído Jesús a través de su Espíritu Santo le puede salvar la vida a alguien. Dice la sierva de Dios, Ellen G. White, en su carta número 236 del año 1908, que nosotros nos convertimos en vencedores cuando ayudamos a otro a vencer por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra de nuestro testimonio. Dice además que la observancia sobre los mandamientos de Dios producirá en nosotros un espíritu obediente, y Jehová aceptará a ese hijo con tal espíritu. Por eso, mis amados, debemos vivir en obediencia a los mandamientos divinos, para que Jehová nos acepte como tal. Y además debemos ayudar a otros a vencer por medio de la sangre de Cristo y por medio de la palabra de nuestro testimonio. Esto nos llevará a ser vencedores en Cristo. Hemos terminado el estudio de este capítulo 12, y si Jehová sí lo permite, vamos a continuar con el próximo capítulo en un próximo encuentro. Queridos, Jehová los bendiga y los guarde siempre, y que nos ayude a permanecer firme en Él, aunque veamos al mundo caerse en pedazos a nuestro alrededor. Un abrazo para todos. Vamos a escuchar ahora una alabanza cantada por su servidor. La música y letras son del hermano Felipe Garibo, así que trataré, a pesar de no ser cantante, de dar lo mejor. Y que me perdone el hermano Felipe porque evidentemente no soy cantante, y sus alabanzas me hacen sentir en el mismo trono de Dios. Y luego terminamos con una oración. Escuchemos, mis amados. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi carne tiene la cual tierra seca. Oye mi voz, Señor Jesús, sí. Atiende hoy mi oración. Roca fuerte eres tú, Señor. Por ti pacientemente esperaré. Solo te pido que me des, sí, fuerza y poder en la tentación. Porque a tu lado venceré. Seguro estoy en ti, Señor.
Si he de sufrir por mí, yo sufriré. Pero este mundo tiene que saber que Jesucristo el precio ya pagó. Y gracias salvos somos hoy. Sangre derramó. Hizo pensando solo en ti. Eres tú con él. Ábrele pronto ya tu corazón y dile seguir Jesús mi Salvador. Que necesite tu corazón. Porque a tu lado venceré. Seguro estoy en ti, Señor. Si he de sufrir por ti, yo sufriré. En este mundo tiene que saber que Jesucristo el precio ya pagó. Gracias a Dios somos hoy. Cuando su sangre derramó, lo hizo pensando solo en ti. Que Jesucristo el precio ya pagó. Por su gracia salvos somos hoy. Como Él su sangre derramó. Hizo pensando solo tú. Lo hizo pensando solo en ti, mi amado. Dios te bendiga. Gloria sea a nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Oramos. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Querido, Dios. tenga la oración. La honra y la gloria para nuestro Padre Celestial. Oramos, queridos. Amén. Padre amante y Aleluya. misericordioso, cuántas gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por la manera tan maravillosa en que dirige nuestras vidas, Señor. Estamos conscientes de que hoy tu pueblo no goza de una mayor bendición porque, como en todos los tiempos, Padre, se han salido de la línea de obediencia y fidelidad a ti. Es triste ver en toda tu palabra, especialmente en el Antiguo Testamento, cómo constantemente tenías que sustituir a los líderes de tu pueblo porque hacían lo malo delante de tus ojos. Cómo tenías que constantemente entregar a tu pueblo en manos del enemigo por desobediencia a tu santa ley y por la apostasía que había en sus corazones. Hoy nada ha cambiado, Padre. Todo sigue igual. Tu pueblo sigue fallándote. Hay apostasía, hay desobediencia, hay tibieza espiritual en el corazón de tus hijos. Los líderes están llevando a tu pueblo a la apostasía y quien quita que así como lo hiciste en el pasado, que los entregabas en manos de sus enemigos, hoy no sea igual. Yo lo creo así, Padre. Por eso Satanás tiene el control de tu pueblo hoy día. Por eso nos dices en tu palabra que la última iglesia conocida como la Odisea y donde somos parte de ella todos nosotros, pues estaría en una tibieza total espiritual. Y eso es suficiente motivos para que así como desechaste a tu pueblo en la antigüedad en varias ocasiones, hoy vomites a tu pueblo de tu boca, desechándolo igual.
Pero a pesar de que tu pueblo siempre te ha fallado, nunca te ha faltado ese puñado de hijos fieles tuyos, conocido como el remanente, como la simiente de tu iglesia que siempre te ha representado, Señor, que siempre te ha obedecido y que siempre ha luchado por hacer tu voluntad. Y gracias a ese remanente, hoy tu palabra y tu obra siguen en pie. Siempre tendrás hijos fieles dentro de tu pueblo, Padre. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que por nuestra propia fuerza no podremos vencer a nuestro enemigo, el diablo, que se ha tirado con todo su poder para raernos sobre la faz de la tierra. Danos la fuerza, el poder y la fe que necesitamos tener para enfrentar cualquier acontecimiento que se nos pueda presentar que venga de parte de Satanás. Aquí hay un grupo de ese remanente fiel que ha inclinado su corazón en arrepentimiento para que nos perdones por nuestras faltas, para que nos perdones por las malas decisiones que muchas veces tomamos y por las imperfecciones que hayas visto en nuestra vida. Fortalécenos en tu espíritu, Señor, y manifiéstate en nuestra vida para poder vencer cada tentación y para poder vencer cada dardo de fuego que venga contra nosotros. Una vez más, gracias, Padre. Quédate con nosotros en el resto del día, sanando y bendiciendo a los enfermos que necesitan con urgencia un milagro en su vida. Bendice a tu iglesia del aire, Señor, y a toda tu iglesia a nivel mundial. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén. Amén.